Sean muy bienvenidos a otro estudio más de la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero antes de darle lectura a su palabra, vamos a pedirle su dirección y su bendición. Querido Padre, en esta hora vamos a abrir nuevamente tu palabra. Por favor, acompáñanos hasta el final de nuestro estudio. En el nombre de Jesús, amén. El título de nuestro estudio es Controversias. Nuestro texto bíblico está en San Marcos, capítulo 2, verso 27 y 28, y dice así: También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Esta semana estaremos analizando la controversia que hubo entre las enseñanzas de los fariseos y los escribas, los grandes doctores o teólogos en aquel entonces, y las de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a fin de extraer maravillosas lecciones para nuestra vida. Así que vamos al desarrollo de nuestro estudio. En la primera parte, con nuestro hermano Emerson. Bienvenido, hermano Emerson, y coméntanos lo que Marcos nos dice en esta primera parte. La curación de un paralítico. El capítulo 2 del libro de Marcos empieza diciéndonos que Jesús se fue otra vez en Capernaum y se oyó que él estaba en casa. Inmediatamente las personas se juntaron, se fueron a la casa en donde se encontraba Jesús. Eran tantas las personas que ya no cabían ni aún en la puerta. Entonces Jesús les empezó a predicar. Pero en el versículo 3 al versículo 7 nos dice lo siguiente: Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Después de eso, Marcos nos dice que había un paralítico que era cargado por 4 personas. Realmente la parálisis es una enfermedad terrible. El ser humano mentalmente puede escalar montañas, puede caminar, puede correr, pero cuando sale a su realidad, se da cuenta que su cuerpo está muerto, que no se puede mover. Es triste la historia de un paralítico. Pero aquí es donde Marcos nos dice que sus 4 amigos hicieron todo lo posible para llevarlo a los pies de Jesús. Cuando ellos escucharon que Jesús estaba en ese lugar, ellos creyeron, tuvieron fe y decidieron llevar a su amigo. ¿Hubo obstáculos? Sí lo hubo. Porque cuando llegaron ellos, la casa estaba llena. No se podía entrar ni por la puerta. Pero ellos no se dieron por vencido. Lo que ellos querían era que Jesús sanara a su amigo, el paralítico. Entonces lo que ellos hicieron fue, según nuestra lección y según la Biblia, ellos tuvieron que perforar el techo para luego descender al hombre hasta llegar a la presencia de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús vio la fe de ellos. ¿En qué manera Jesús vio la fe de ellos?
porque ellos no se dieron por vencidos. Ellos hicieron una logística con tal de que su amigo llegara a los pies de Jesús para que Jesús lo pudiera sanar. Aquí nosotros nos damos cuenta. El paralítico necesitaba una sanidad física. Él necesitaba moverse. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que cuando él llegó a los pies de Jesús, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es muy interesante. ¿Por qué razón Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados? El paralítico había pensado que su sufrimiento se debía a los pecados que él había cometido. Por eso Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que Jesús, cuando quiere restaurarnos, nos restaura por completo. No solamente lo físico, sino que también lo espiritual. Cuando Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero cuando Jesús expresa estas palabras, la palabra de Dios nos dice que ahí estaban sentados los líderes religiosos. Y ellos, cuando escucharon a Jesús decir: hijo, tus pecados te son perdonados, ellos lo que hicieron, estaban pensando y diciendo: esto es blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados? En la mentalidad de los judíos, blasfemia es que siendo hombre dice que puede perdonar pecados. Para los judíos eso era blasfemia. Pero Jesús no estaba cometiendo blasfemia de ninguna manera, porque Él era el Hijo de Dios y por lo tanto Él tenía la autoridad, la facultad para perdonar los pecados. Mis amigos, mis hermanos, todos en este mundo somos paralíticos por el pecado. Pero Dios quiere restaurar nuestra vida. Quiere darnos la sanidad espiritual, pero también la sanidad física. De alguna manera el pecado nos tiene atado, nos tiene inmóvil para acercarnos a Jesús. Pero Dios quiere darnos la sanidad. Ahora, es interesante cuando Jesús le responde a ellos. O sea, ellos estaban hablando ahí en la mente: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Ahora Jesús les dice lo siguiente. Es interesante la respuesta que Jesús, el argumento que Jesús les presenta a ellos es un argumento rabínico, de lo menor a lo mayor. Jesús les dice: una cosa es decir, tus pecados te son perdonados. Y otra cosa es decirle a la persona paralítica: levántate y camina. La respuesta era obvia. Lo más fácil decir era: tus pecados te son perdonados. Pero Jesús no solamente le dice eso, sino que también le dice en el versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Queridos hermanos, aquí nosotros sacamos una gran lección. ¿Cuál era el problema de los dirigentes religiosos? Ellos habían perdido de vista la justicia, la misericordia y la humildad, que es lo que Dios pide según el profeta Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Esto es lo que Dios desea de nosotros, que practiquemos la justicia, la misericordia y la humildad, algo que ellos se les había olvidado. Queridos amigos, aquí es donde nosotros nos damos cuenta. Y la palabra de Dios nos dice que estos líderes religiosos no cambiaron su pensamiento acerca de Jesús, a pesar de que Jesús les dio evidencias. Con el simple hecho de que Jesús pudo leer lo que ellos estaban pensando, era una prueba de que Él era el Mesías. Pero ellos no se dieron cuenta. Queridos hermanos, aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que nosotros también podemos cometer los mismos errores que ellos hicieron. Dejaron a un lado la justicia,
la misericordia y la humildad. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La palabra de Dios nos hace esta invitación. Así como estos 4 hombres, que ellos hicieron todo lo posible para que su amigo quedara sanado, hoy en día el mundo necesita a hombres como estos 4 personajes, que hicieron todo lo posible para llevar al paralítico a los pies de Jesús. Hoy en día, tú también puedes ser una de esas personas a llevar a un paralítico a los pies de Jesús. Y si tú eres un paralítico, Dios desea sanarte espiritualmente hablando. Gracias, hermano Emerson. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 13 en adelante, dice así: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Miren la controversia que hubo entre lo que Jesús estaba enseñando, practicando, viviendo, y lo que los escribas habían estado enseñando y practicando por muchos años. ¿Y qué era? Bueno, los fariseos, los escribas, los grandes teólogos, los intérpretes de la ley de aquel entonces, pues habían enseñado de que no se debería de mezclarse con los publicanos y los viles pecadores. ¿Por qué? Porque se creía que si había relación entre esa clase de gente, pues inmediatamente quedaban impuros. Por eso es que ellos, al ver a Jesús sentado con esta clase de gente, dijeron: ¿a poco come vuestro maestro con ellos? Mira, se sienta con ellos. En otras palabras, se va a contaminar de esos grandes pecadores, porque eso era lo que habían enseñado. Sin embargo, Jesús no solamente llamó a este vil pecador, sino que ahora estaba sentado con él. Mis hermanos, estos publicanos y pecadores eran despreciados por la sociedad. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos eran empleados por Roma. Por lo tanto, ellos recaudaban los impuestos de los judíos, pero además de eso, ellos pedían más de lo debido y se iban enriqueciendo de la gente, porque les quitaba más de lo que había sido acordado. Por esa razón. Pero ahora Jesús viene y dice que los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Pues bien, Jesús lo que está diciendo es que Él vino a sanar a los pecadores. Por eso, mi apreciado, Jesús es nuestro médico sanador espiritual. Él es el antídoto para el problema del pecado. Por eso Jesús dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No he venido a buscar justos, sino a pecadores. Oh, mi apreciado que me escuchas, no caigamos en el error de los fariseos de despreciar a aquellas personas que no
han venido a los pies de Jesús, que están en el mundo, sino más bien demuéstrale el amor de nuestro Señor Jesucristo. Seamos luces en el mundo, como dice la palabra de Dios, para que la gente sepa que Cristo los ama y que Cristo desea sanarles de sus pecados, para que puedan también formar parte de los que van rumbo a la Canaán celestial. Así que con esto los fariseos no se quedan contentos, sino que al ver a Jesús como él se sienta a comer, mientras que Juan y sus discípulos y los fariseos estaban ayunando, pero Jesús estaba comiendo. Vienen y le hacen la pregunta a los discípulos de Jesús que por qué ellos comen, mientras que los de Juan, los discípulos de Juan y ellos no, y están en ayunas. Entonces Jesús viene y da la respuesta y dice, ¿acaso un novio, mientras está llevando a cabo su boda, va a estar en ayuno con sus invitados? Obviamente que no, porque hay fiesta, hay comida. Pues bien, Jesús dijo que cuando se acabe la boda, llegará un momento en que ellos, cuando se les quite el novio, pues van a ayunar. O sea, diciendo que Jesús en algún momento pues va a llegar a ser crucificado. En otras palabras, mientras Jesús estaba llevando a cabo su ministerio rescatando pecadores y disfrutando con ellos, pues llegará un momento en que él ya no va a poder estar, sino llegará en la cruz y morirá y después se iría al cielo. Pues entonces habrá tiempo para ayunar y enseguida Jesús, al ilustrar la enseñanza verdadera de Cristo y el error de los fariseos con la ilustración de los vestidos viejos que son remendados con tela nueva y los odres viejos que si se le echa vino nuevo pues lo echaría a perder, y los odres nuevos pues necesitan vino nuevo para que no se eche a perder. Ahora, ¿qué quiso enseñar Jesús con esto? De que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son como el odres nuevo y vino nuevo, que son pura, que no se altera, que no se echa a perder, que van conforme a la palabra de Dios. Mientras que la de los fariseos es como la tela vieja, pero es remendada con tela nueva, o con odres viejos y vino nuevo. O sea, se altera, está alterada, está errada sus enseñanzas. Eso es lo que Jesús dejó bien claro. Así que mis apreciados hermanos que me escuchan y mis apreciadas hermanas, no caigamos en el error de los fariseos, sino que enseñemos conforme a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no usemos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, sino que sometámonos a las enseñanzas de la palabra de Dios, para que entonces la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sea verdadera, para que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial, y así cuando Él venga por nosotros, estaremos con Él por toda la eternidad. Vamos a la tercera parte de nuestro estudio. El Señor del sábado. El capítulo 2 de Marcos, versículo 23 al 28, nos dice lo siguiente. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. En esta parte, los fariseos
acusan a Jesús y a sus discípulos de quebrantar el sábado. Nuevamente vemos a Jesús teniendo controversia con los líderes religiosos. Aquí el punto no es si el sábado era el día de reposo, eso no está en cuestión, sino que la cuestión es cuál era la forma de guardar el día sábado. Marcos nos relata que los discípulos de Jesús pasaban por los sembrados y de repente se detuvieron a recoger espigas. Y ahí estaban los fariseos y ellos se dieron cuenta y le dijeron a Jesús, ¿por qué hacen esto en el día sábado? Algo que no está permitido. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el día sábado. Y una de ellas es lo que hicieron los discípulos. Según ellos, al detenerse, al recoger espigas, ellos estaban cosechando. Por lo tanto, era trabajo y por lo tanto estaban quebrantando el sábado, según la mentalidad de los fariseos. El cuarto mandamiento nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El profeta Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14, también nos dice que el día del Señor es el sábado. Es un día de gozo, de alegría. Pero en el tiempo de Jesús, el sábado ya no era un día de alegría. Ya era un día de carga. Porque los fariseos, los escribas, se habían encargado de hacer de este día tan precioso que Jesús dejó desde la creación, un día para que el ser humano se gozara con su Creador. Pero el enemigo es bien astuto. El enemigo hizo todo lo posible, aún con los religiosos. Estos inventaron otros reglamentos que nada que ver con la palabra de Dios, según ellos, para guardar el sábado de una manera más estricta. Lo que ellos hicieron fue endiosar el día sábado. Ellos perdieron de vista que a quien había que adorar el día sábado era a Dios. Entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta. Los fariseos atacan a Jesús. ¿Por qué tus discípulos hacen esto? Algo que no está permitido en día sábado. Ahora, es interesante en la manera que Jesús responde. Jesús le responde con la historia de David que está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. David estaba siendo perseguido por Saúl juntamente con sus hombres. Y David tenía hambre y llegó al sumo sacerdote y David tenía hambre. Entonces, aquí donde nosotros vemos que David comió de los panes de la proposición, algo que en la ley levítica únicamente los sacerdotes tenían esa facultad para comer de estos panes de la proposición que se cambiaba cada sábado. Estos panes se encontraban en la mesa en el lugar santo del santuario terrenal. Entonces cada sábado se cambiaba el pan por pan fresco. Entonces el pan que se levantaban, que eran 12 panes, el sacerdote era el encargado de comerse estos panes. Pero aquí es donde nosotros nos damos cuenta, David tenía una necesidad de urgencia, estaba siendo perseguido y tenía hambre juntamente con sus hombres. Y el sacerdote le permite que coma estos panes. Entonces, cuando Jesús le dice que David tuvo que huir por una emergencia ese día sábado, y Jesús nos dice, si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la proposición en sábado, entonces también era justificado que sus discípulos recogieran granos para comer ese día, para satisfacer sus necesidades. No estaban cosechando, simplemente ellos estaban satisfaciendo sus necesidades. Ahora, Jesús termina diciendo esto.
El día sábado fue hecho por causa del hombre. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta, queridos amigos. Es importante esta declaración de Jesús. Cuando Él dice que el día sábado fue hecho por causa del hombre, esa palabra hombre, que fue escrito en griego, esa palabra es antropos. Antropos en griego, que incluye hombres, mujeres y niños. Una traducción más correcta sería humanidad. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo, el día sábado fue hecho para la humanidad. Interesante. Jesús no está diciendo el sábado es únicamente para los judíos o para tal grupo de personas. No, aquí Jesús nos está diciendo que el sábado es para la humanidad, para que lo disfrute. Por eso, mi amigo, te invito a que tú guardes el sábado, pero el sábado bíblico. Es un día de encuentro con Dios, en donde uno deja sus quehaceres, sus problemas para concentrarse en Dios. Un día de gozo, de felicidad. Dios nos invita a reposar ese día, porque el sábado nos recuerda que Él es nuestro Creador, nuestro Redentor. Y además es una anticipación de lo que nos espera en el futuro, un reposo por la eternidad. Es interesante, Jesús dice lo siguiente: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El día del Señor es el día sábado. Jesús mismo lo dijo. El profeta Isaías lo dijo: en mi día santo. Aquí nosotros nos estamos dando cuenta que el autor del día sábado, el que lo instituyó en la creación, el que dio los 10 mandamientos, está diciendo, está corroborando, nos está aclarando: yo soy el Señor del sábado. Por eso, mi amigo, te invito a que guardes ese día. Y en esta parte finaliza con una historia, con un hombre que tenía una mano seca. Pero en el capítulo 3 de Marcos nos dice que se las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Nuevamente Jesús tiene problemas con los fariseos en la forma de guardar el sábado. Aquí se nos presenta a un hombre que tenía la mano seca. Y aquí nos damos cuenta cuando Jesús le dice: levántate, ponte en pie. Los fariseos querían acusar a Jesús. Pero ahora Jesús les dice: ¿qué es lo que está permitido hacer en los días sábados? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? Ellos no respondieron. ¿Por qué razón? Aquí nosotros nos damos cuenta. Los fariseos querían acusar a Jesús por sanar. No era un trabajo físico, era un trabajo espiritual. Jesús estaba restaurando la salud de esta persona. Pero ellos querían acusar a Jesús de que Jesús había violado el sábado. Pero aquí Jesús nos está dando el sentido del sábado. El sábado es para hacer el bien. Es para salvar la vida. Y es interesante, es paradójico. ¿Por qué razón? Mientras que ellos estaban como que cuidando de no pisotear el sábado, de no quebrantar el sábado en la mentalidad de ellos. Pero el capítulo 3, versículo 6 de Marcos nos dice que los fariseos y los herodianos planificaron la muerte de Jesús por lo que él había hecho, por haber sanado a esta persona con la mano seca. Interesante. Querían defender el sábado, pero por otra parte estaban planeando la muerte de Jesús en un día sábado. Sin darse cuenta, ellos estaban violando el sábado. Ellos sí estaban quebrantando el sábado, mientras que Jesús no estaba violando el sábado. Le estaba dando el significado completo del día sábado. Por eso, mi hermano, Jesús nos invita a disfrutar de este día, a compartirlo,
hacer el bien, a visitar a los enfermos, a visitar a las viudas, a visitar a nuestros hermanos que están atados por el enemigo. Para eso hemos sido llamados. Muchas personas hoy en día, católicos, evangélicos, dicen que Jesús quebrantó el día sábado. Jesús no quebrantó el sábado. Jesús le dio el sentido verdadero del sábado. Y es interesante, haciendo un estudio, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la página 479, hablando de los 10 mandamientos y hablando del sábado, el Catecismo dice: el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero escuchen, pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad le da la interpretación auténtica de esta ley. O sea, noten, el Catecismo nos dice que Jesús nunca le faltó a la santidad del sábado, nunca lo quebrantó, algo que las personas dicen. La Biblia es clara, Jesús nunca quebrantó el sábado. Por eso yo te invito a que disfrutes de este día maravilloso que es el día sábado. Muy bien, continuemos con la cuarta parte de nuestro estudio bajo el subtítulo Historias Sándwich parte 1. Bien, como habíamos dicho, que la parte donde Jesús habló de el odres y la tela remendada enseña el error y la verdad entre lo de Jesús y la de los fariseos, que eso es lo que resume las historias que hemos estado analizando, como el perdón del paralítico, el llamado de Leví, cómo Jesús se relacionó, cómo Jesús perdonó, y ahora lo del sábado, cómo ellos habían enseñado mal sobre el sábado y Jesús vino a enseñar de cómo se guarda verdaderamente el sábado. Ahora llegamos a una parte muy importante donde comienza una historia, pero se interrumpe y después termina la historia que se comenzó, que eso lo vamos a dejar para nuestro hermano Emerson porque es la segunda parte de este estudio. Pero nos vamos a concentrar en la parte que está entre medio del sándwich. ¿Por qué se le llama sándwich? Porque el sándwich está hecho de una capa de pan y en medio va todo lo que contiene y al último va otro pan. Entonces, Emerson nos va a relatar cómo comienza la historia y cómo termina. Pero yo voy a tomar esta parte, lo que va en medio de esta historia que se comenzó, pero se interrumpió. Está en San Marcos capítulo 3, verso 22 en adelante. Dice así: los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, no puede tener éxito, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Miren, esta parte de esta historia que Jesús enfrenta con los fariseos es que dice el texto bíblico que la obra que Jesús había hecho de sanar enfermos, expulsar demonios, dice que los fariseos llegaron a pensar que era obra de Satanás, que Cristo estaba obrando a favor de Satanás, o es decir, que Cristo era instrumento de Satanás, por eso estaba expulsando los demonios, estaba sanando a la gente. Pero Jesús les contestó a través
de las parábolas que Cristo relató. Jesús dijo, ¿acaso un reino puede mantenerse en pie, puede tener éxito si está dividido? No se puede. ¿Acaso una familia que está dividida puede tener éxito? Jamás. ¿Acaso Satanás dijo, puede atacarse a sí mismo? Jamás, dijo Jesús. Entonces Cristo viene ahora a decir y dice, y como no se puede, entonces, primero, si alguien va a entrar a robar en la casa de alguien, primero tiene que atar a esa persona para entonces saquear y sacar sus bienes. Jesús lo que está diciendo es que para que Jesús tuviera éxito sobre Satanás, pues primero tenía que atar a Satanás y después vencerlo. En otras palabras, Jesús tuvo victoria sobre Satanás porque él pudo libertar a los endemoniados y sanar a las personas. Derrotó a Satanás. Satanás no pudo contra nuestro Señor Jesucristo, por más fuerte que sea, como el padre de familia, como el hombre de la casa, que primero tenía que ser atado para entonces ser vencido. Pues Cristo venció a Satanás y pudo libertar a los cautivos del diablo. Ahora, al llegar a pensar que Cristo estaba obrando en conjunto con Satanás, Jesús dejó claro y dijo, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Muchos de nosotros nos preocupamos tanto y nos preguntamos, ¿será que yo no he cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Sabes, mi apreciado, el pecado contra el Espíritu Santo es que usted y yo lleguemos a pensar que la obra del Espíritu Santo es satánico. Ahí entonces usted y yo hemos llegado a pecar contra el Espíritu Santo y eso es imperdonable. Miren lo que contestó Jesús o lo que dijo Jesús en el versículo 30. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Ese es el problema. Cuando tú llegas a lo más profundo del pecado y decir que lo que se está obrando en las personas es obra de Satanás, ahí entonces hemos pecado contra el Espíritu Santo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque lo que Jesús estaba haciendo era obra a través del poder del Espíritu Santo. Pero los fariseos lo calificaron como obra de Belcebú, como obra del diablo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que ellos pecaron contra el Espíritu Santo y ese pecado es imperdonable. Ahora, el hecho de preguntarse si no hemos pecado contra el Espíritu Santo, eso ya es una luz para tener esperanza de que no hemos pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún usted siente que necesita ir a Dios y que Dios le perdone. Todavía siente la presencia del Espíritu Santo porque tiene temor a no pecar contra Dios. Pero si ya no tiene temor y usted ve que eso es obra de Satanás, lo que se está realizando en el nombre de Jesús, entonces sí, ya no tiene temor y ya no siente arrepentimiento, entonces sí ha pecado contra el Espíritu Santo. Entonces recuerda, el pecado contra el Espíritu Santo es pensar que la obra del Espíritu Santo es obra de Satanás. Así que, hermano Emerson, vamos a la última parte de nuestro estudio. Historias Sándwich parte 2. En esta parte veremos la parte exterior del sándwich, es decir, los dos panes. En el libro de Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21 está la primera parte, es decir, el primer pan. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan,
Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. En esta parte exterior del sándwich, Marcos nos relata que la familia de Jesús estaba preocupado por él, porque Jesús no se detenía ni siquiera para alimentarse. Entonces, estos versículos nos dicen que ellos, es decir, la familia, decidieron hacerse cargo de él. O sea, es interesante la historia. En esta parte exterior del sándwich nos dice que la familia de Jesús tenía una opinión semejante al de los escribas, que es la parte interna, que fue lo que vimos en la parte anterior. Algo similar, ¿por qué razón? La familia del Señor Jesús, la opinión de ellos acerca es que está loco. Mientras que los escribas diciendo, está aliado con el diablo, por eso desecha a los demonios, porque está poseído por el demonio. Pero con esto se complementa la parte exterior del sándwich, del versículo 31 al 35 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Interesante. Marcos culmina en esta parte del sándwich. La familia de Jesús, es decir, la madre y sus hermanos, querían llevarse a Jesús, porque estaban diciendo, está loco, no tiene tiempo ni para alimentarse. Entonces, las personas le dicen a Jesús, ahí vienen tus hermanos, están afuera, te llaman. Pero Jesús le responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Por qué razón? La familia quería llevarse a Jesús. Los planes que ellos tenían acerca de Jesús no estaban en armonía con la voluntad de Dios. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que aún la misma familia puede ser usado por Satanás para no llevar a cabo los planes de Dios. Esto fue lo que ocurrió en esta historia de Jesús. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que Jesús nos está dando el concepto verdadero de la familia. ¿Por qué razón? Porque cuando Él dice, en esta parte dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y mi madre, los que hacen la voluntad de Dios. O sea, tremendo cómo es que Jesús nos da el concepto de lo que es la familia. En esta parte, aquí nos está dando a entender de que la familia estaba dividida y por lo tanto no podía permanecer. ¿Por qué razón? Porque la familia de Jesús no estaba en armonía con los planes de Dios. La gente estaba dividida. Y aquí es donde nosotros sacamos una gran lección. Una familia, si está dividida, no puede permanecer. Lo mismo la iglesia. Una iglesia dividida no puede permanecer, no puede llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado. Pero también otra lección que nosotros sacamos en esta parte, a veces como cristianos, cuando Dios nos hace el llamado, muchas veces somos rechazados por la familia, por los padres, por la esposa, por los hermanos. Eso ha pasado a lo largo de la historia. La familia se divide. La familia viene en contra de uno simplemente por seguir el llamado de Dios. Nos apartan, nos excluyen. Lamentablemente muchos cristianos han tenido que ser separados de sus familias. En el pasaje de Marcos nos muestra que Jesús pasó por esa misma experiencia. Pero yo te digo, ánimo. Si tu familia te ha alejado, si tu familia te ha excluido por causa del Evangelio, no temas. Tú estás en lo correcto. Dios nos dice, honra a padre y a madre, sí es cierto. Hay que respetarlos.
Pero también el libro de Hechos nos dice que es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. Primero está Dios. Ya para finalizar, ya para concluir con el repaso de nuestra lección, le dejamos el tiempo a nuestro hermano Armando para que pueda concluir. Bien, mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas, recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que aferrémonos a las verdades de la palabra de Dios y seamos fieles a sus enseñanzas y no nos dejemos engañar por el enemigo a través de las falsas enseñanzas que está impartiendo en diferentes partes del mundo, y no caigamos en su trampa de despreciar a los demás, sino amarles como Cristo los ama y así traerlos para el reino de los cielos. Antes de finalizar, no se olviden apoyarnos con su like, con su comentario aquí abajo y con compartir nuestro video con otros hermanos en sus redes sociales para que así podamos seguir creciendo y que este video pues pueda llegar a otras personas, ya que de esta manera YouTube califica nuestro video si vale la pena o no para que otras personas lo vean. Por eso es que cada like, cada comentario y cada compartir le dice al algoritmo de YouTube que este video vale la pena ser visto por otras personas. Así que dejen su like, apóyennos y compartan, comenten acerca de la lección o un pedido de oración. Y a ustedes, mis apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas que están aquí por primera vez, les invito a que se unan a nuestra familia espiritual para que juntos podamos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no cuesta nada, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea la primera o el primero en ver nuestro próximo video. Aquí en pantalla, como pueden ver, así me pueden encontrar en YouTube. Así que los invitamos para que se unan a nuestra familia espiritual. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Nos vemos en la lección número 4. Bendiciones.